Los niños pueden bajar a su clase, hermanos. Con los nervios a veces se olvida, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Pero Dios es bueno, amén. Todo el tiempo y es por su misericordia que estamos aquí, porque por nuestras propias fuerzas nosotros no podríamos, amén. Vamos a irnos rápidamente a la escritura. Voy a leer una porción como introducción en el libro de Isaías capítulo 43, versículo 7, amén. Hoy quiero hablarles acerca del tema avanza, no te detengas, amén. Sabiendo que en el camino de Dios no fuimos llamados a estar sentados o a detenernos, sino a avanzar hacia adelante, amén. Y me disculpan si tomo agua, normalmente no estoy acostumbrado a hablar mucho y a veces la garganta se me seca, amén. Amén, gloria a Dios. Isaías 43, 7, ¿lo tenemos? Dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, 43, 7. Lo tenemos, ¿verdad? Amén. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Esto es palabra de Jehová, amén. Levante sus manos, ayúdeme a orar, ore por mí, póngame en las manos de Dios, amén. Poderoso Padre del cielo que estás, Señor amado, también en este lugar, en esta hora, Señor bendito, nos dirigimos hacia usted, poderoso Dios, con el corazón en mano, con el corazón humillado delante de usted, poderoso Dios, sabiendo que no somos nada, poderoso Padre, y que es gracias a usted que estamos aquí, poderoso Dios. Usted nos da la oportunidad de vivir un día más, nos da la oportunidad de estar en su casa, Señor amado. Hemos alabado su nombre, hemos cantado estas alabanzas, Señor, hemos sido ministrados, poderoso Padre, y ahora en este momento, Señor bendito, vamos a escuchar su palabra, poderoso Padre, con lo que tú me has confrontado y lo que me has enseñado. Yo quiero compartirlo, mis hermanos, poderoso Dios, no quiero quedármelo solamente, yo quiero que todos sepan, Señor bendito, que tu venida está a las puertas, Señor amado, que quieres que estemos listos, que estemos avanzando, Señor amado, que no nos detengamos, Señor bendito, y que pongamos en obra lo que tú nos has hablado, poderoso Dios de la gloria. Dirígenos con tu Espíritu Santo, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tome su asiento, hermano. Póngase cómodo, pero no se duerma, amén. No voy a tardar mucho porque hay alguien más que va a hablar, amén. Pero quiero que lo que vamos a ver en esta noche quede claro y si no estoy siendo claro, levante la mano y dígame, no entiendo lo que hablas, amén. Lo importante es que todos entendamos. Podría hablar yo 2 horas, 3 horas aquí, pero si no se entiende la palabrería de nada sirve, amén. Así que sea 5, 10, 15, 20 minutos, pero que sea entendible, amén. Ahí mídanme el tiempo para no pasarme, gloria a Dios. Lo que yo quiero traerles el día de hoy, hermano, es traerles a la memoria, ¿verdad? Como dice el versículo 7 de Isaías, que todos nosotros hemos sido creados con un propósito, amén. El salmo que leía nuestro pastor dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿Con qué propósito Dios nos creó? Hemos escuchado, amén, esas hermosas alabanzas donde dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad? Pero mi hermano, en ese propósito de Dios que tiene para nosotros, en ese propósito con el que Dios ya nos creó, vamos a enfrentarnos a ciertos desafíos, a ciertos retos, ¿verdad? En los cuales muchas las veces tal parece que ese propósito se ha desviado o que no era para nosotros. Quiero decirles que a todos los que estamos aquí, los que nos ven a través de las redes sociales, que Dios no actúa por casualidad solamente. Todo lo que Dios hace es perfecto, amén. Y si Él nos creó, no es como nosotros, amén, cuando usted está cocinando algo, dice, vamos a hacer un poquito más, mejor que sobre y no que falte. Pero Dios no trabaja de esa manera, amén. Él trabaja exactamente con lo que necesita. Y todos nosotros, mi hermano, hay personas que a veces enseñan otro tipo de cosas, ¿verdad? Que dicen que algunos fuimos creados para salvación y que otros ya Dios los creó para que se pierdan. Pero la palabra de Dios dice en el libro de Juan 3:16 que todos, amén, que Él los amó a todos y que envió a su Hijo único para que todos entremos a la salvación, no solamente unos cuantos, amén. No sé si ustedes se acuerdan, amén. Quiero tomar solamente ciertas introducciones para llegar rápidamente a lo que le quiero hablar. Bueno, no todo, ¿verdad? Pero algunos los que cruzamos el desierto cuando venimos para Estados Unidos, no sé si se recuerden que a lo lejos se miraba una luz roja, ¿verdad? Y el guía siempre que veníamos nos decía, hasta allá en aquella luz, donde se mira esa luz, allá vamos a llegar. Y ahí vamos todos caminando, ¿verdad? Todos con el deseo de llegar. Nuestro propósito no era quedarnos a mitad del desierto, sino llegar hasta la luz. Ese era nuestro deseo. Pero en el transcurso del camino se nos presentaban ciertos obstáculos y ciertos desafíos. En algunos el cansancio se apoderaba de ellos, en otras personas quizás algún animal peligroso, ¿verdad? Algunos nos tocó ver cómo quedaban a lo mejor los restos o las ropas solamente de los que no lograron llegar, ¿verdad? Pero fue un camino
completamente difícil, no fue nada fácil. Quizás algunos fue menos, para otros fue más, pero para todos fue un gran reto poder llegar a este país y poder cruzar ese lugar, amén. Así es la vida del cristiano, hermano. Solamente tomé este texto como introducción, pero el texto base donde yo quiero enfocar la reflexión del día de hoy va a estar en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Y solo quise tomar como introducción Isaías para que entendamos que no es casualidad que estamos aquí, que no es casualidad que usted haya conocido del Evangelio, que no es casualidad que usted en algún momento haya escuchado la palabra de Dios, que no es casualidad que Dios lo haya alcanzado a usted. Dios no lo llamó para estar en una banca, Dios no lo llamó solo para venir a observar, amén. Dios lo llamó con un propósito, amén. Y quiero que nos enfoquemos en lo que es el camino del cristiano, amén. En ese camino donde antes de llegar a ese propósito nos vamos a tener que enfrentar a ciertos desafíos, amén. Decía nuestro pastor que la palabra es una herramienta, amén. Y nosotros tenemos que echar mano de ella, porque en este camino, si no leemos la palabra de Dios, no podemos estar seguros que estamos en el camino de Dios. Si no leemos la palabra de Dios, no podemos también estar seguros que estamos caminando hacia el propósito de Dios. Y sobre todo, si no leemos la palabra de Dios, hermanos, ¿cómo vamos a poder ayudar a otras personas, amén, a venir a este camino? Gloria a Dios. Hace unos me parece que 2 miércoles atrás, amén, nuestro hermano Andrés nos traía una reflexión, ¿verdad? Donde nos decía que la palabra de Dios no es cualquier cosa. Cuando él hablaba estas palabras, recuerdo que platicábamos después ahí con algunas personas, que subir a aquel altar no es cualquier cosa también, es algo sumamente serio. Usted quizás mira a los predicadores cuando pasan aquí y se deleitan en el mensaje, lo recibe, pero no sabe todos los desafíos que tuvo que enfrentar para poder traer ese mensaje. Y sobre todo cuando es un buen alimento, ¿amén? Sobre todo cuando es un buen alimento, el enemigo se opone y trata de desviarnos, amén. Por eso dice la palabra de Dios que nos mantengamos con los ojos puestos en Jesús, amén. Y cuando el hermano Andrés hablaba estas palabras, yo pensaba y les decía, ¿verdad? Pues será mejor que ya no predique, o será mejor que ya no dé alguna reflexión, porque pues esto no es cualquier cosa, sí, es cierto, no es cualquier cosa. Pero el Espíritu me redarguía y me inquietaba, pero entonces, ¿para qué fuiste criado? ¿Para qué fuiste formado? Y para qué estás estudiando si no lo vas a poner por obra, amén? ¿Y para qué vas a la iglesia si no vas a hablar? Con los apóstoles los desafiaron, ellos decían, no podemos callarnos ante lo que hemos visto y ante lo que hemos oído, amén. Y dije, bueno, con la ayuda de Dios la voy a traer, amén. Y en el camino del cristiano, hermanos, vamos a enfrentarnos a obstáculos, a desafíos, a pruebas, a problemas, a dificultades, a críticas, a desprecio, a cansancio, amén. El diablo querrá recordarnos nuestro pasado, habrá culpa, habrá conformismo, habrá sentimientos, habrá cuántas cosas que nos van a querer detener. Pero el propósito de Dios no es que nos detengamos en esas cosas, sino que sigamos avanzando, amén, gloria a Dios. Vamos a tomar algunos ejemplos de algunos personajes bíblicos para que entendamos cómo es el camino del cristiano y que no es nada fácil. En el capítulo 11, amén, del libro de Hebreos podemos encontrar una lista de personas que se enfrentaron a desafíos y que hoy podemos ver sus historias pasmadas en la Biblia, amén. Y el autor del libro de los Hebreos, cuando escribe esta carta, va dirigida hacia un pueblo ya cristiano, a un pueblo que ya conoce, amén. Por eso en las páginas del libro de los Hebreos podemos encontrar muchos pasajes que nos confrontan, muchos pasajes que nos motivan, que nos enseñan, y por alguna razón en el capítulo 11 podemos ver esa lista de héroes de la fe, amén. Pero no les voy a hablar de la fe, sino les quiero hablar algunas cosas de ellos, de algunos desafíos que se tuvieron que enfrentar para lograr el propósito que tenía Dios en su vida, amén. Quiero que reflexionemos un poco en la vida de Noé, amén. En el camino del cristiano a veces, yo creo que todos nos hemos enfrentado en algún momento cuando la gente nos mira y nos dice, oye, ¿tú por qué vas tanto a la iglesia? Siempre dicen que Cristo viene y Él no viene. Ya pasó mucho tiempo y yo no veo que Él regrese por su pueblo. Todos nos enfrentamos en algún momento ante este tipo de personas. A mí me han hecho esa pregunta, ¿cuándo va a venir? Pues yo no sé, la Biblia dice que Él viene pronto, ¿ver? Pero ¿cómo sabes que va a venir? Por las señales que se están cumpliendo. Por eso estoy seguro que Él va a venir. ¿Y qué estás haciendo en la iglesia? Pues esperándolo, estoy preparándome, amén. Y quiero estar listo para cuando Él venga, amén. Quizás Noé en algún momento cuando Dios le habla, amén. Por eso les dije que Dios no crea casualidades, Él crea a todas las personas con un propósito, amén. Noé, cuando Dios le habla, le dijo, ¿sabes qué, Noé? Prepárate un arca porque voy a enviar un diluvio a la tierra. Probablemente en ese momento le pudo haber parecido algo ilógico porque
En ese tiempo, si han leído la historia antes de esos capítulos, ustedes van a notar que no había lluvia en la tierra, amén. Lo que había solamente era un vapor, lo que subía, lo que emanaba, amén. No había lluvia, entonces probablemente Noé dijera, pero ¿cómo si no hay lluvia, verdad? Noé obedeció la voz de Dios y se tuvo que enfrentar a todas las críticas, se tuvo que enfrentar al desafío por 120 años, amén. Llegamos a la deducción de 120 años, lo cual él estuvo hablándole a la gente y la gente aún así no quiso entender. Y a veces nosotros en este camino nos podemos desanimar también. No solamente porque a veces decimos, Dios, tú no vienes, sino porque a veces las palabras de la gente lleva a muchos a desanimarse. Y yo he mirado, ¿verdad? No conozco personalmente, pero he mirado en el internet a muchas personas que han dicho, Jesús ya no va a venir. Desde que yo soy niño dicen que Jesús viene. Mi padre cuando era niño dice que también Jesús venía y no ha venido, ya estoy grande, amén. Quizás usted ha mirado alguno, pero Dios no quiere eso, mi hermano. Dios no quiere que nos desmotivemos. Dios quiere que estemos esperándolo con ansias, amén. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes, verdad? Que no vamos a tomar esa parábola, pero ustedes recuerden las 10 vírgenes que se quedaron esperando al esposo y solo 5 estaban listas, amén. Dios quiere que estemos listos también, amén. Nos vamos a enfrentar en el camino de cristiano a todo este tipo de cosas. En el camino del cristiano podemos también enfrentarnos a desprecios, amén. Cosa que todos en algún momento por ser cristianos nos han hecho la diferencia o nos han ignorado, algunas veces incluso en el mismo trabajo, amén. Cuando uno va a trabajar, a veces los mismos compañeros dicen, no te juntes con él porque él es raro, porque él es cristiano, amén. No, él no es como nosotros. ¿Cuántas cantidades de amigos a lo mejor tuvimos en algún momento y cuando decidimos hacer las cosas como a Dios le agrade, se alejaron de nosotros, ¿verdad? Pero eso es necesario, mi hermano. Y una historia de la Biblia que nos enseña que tenemos que seguir adelante a pesar del desprecio, a pesar de que la gente no nos ame, a pesar de que hagan la diferencia con nosotros, fue David, amén. David desde niño fue despreciado, David desde niño fue excluido, que incluso cuando el profeta de Dios llegó para elegir al nuevo rey, él no fue invitado a esa reunión, amén. A David lo ignoraron, así como a muchos a lo mejor en algún momento los han ignorado y dicen, pero es que a mí no me toman en cuenta en la iglesia, pero es que a mí no me toman en cuenta para esas actividades, mi hermano. No, es en cierto punto se siente uno mal, pero no se aferre a eso, hermano. Mejor diga, ¿por qué no me tomaron en cuenta? ¿Qué me quiere Dios enseñar a través de esto? Esto fue lo que pasó con David, amén. Y si usted analiza su historia de David, que no vamos a leer la historia para no tomarnos más tiempo, David dice la palabra de Dios que siempre puso en alto el nombre de Jehová. Cuando él se enfrentó al gigante, él no se aferró a la armadura de Saúl, él no se aferró a sus propias fuerzas, sino dijo, con Jehová. Voy con Jehová, amén. Y por Jehová te derrotaré, por Jehová te cortaré la cabeza, por Jehová derrotaremos a los filisteos y sus carnes las comerán las aves de los cielos, amén. En el camino del cristiano, hermanos, vamos a enfrentarnos también a preocupaciones. Y más en estos tiempos, amén, donde las políticas del gobierno a veces nos hacen pensar que quizás estamos desprotegidos o que en algún momento nos van a encontrar a donde vamos, a la tienda, amén. Pero en su casa estudia Segunda de Reyes capítulo 19, amén, la historia de un rey, el cual se miró en algún momento rodeado y se miró en algún momento donde parece que no había salida. Otro rey, el rey de Asiria, amén, le mandó cartas, ¿verdad?, pidiéndole ciertos requisitos. Y el rey Ezequías en ese momento dice la escritura que tomó esas cartas, no las tiró a la basura, no se lamentó, sino que fue al templo, fue a la casa de Dios, amén. Las puso ahí y dijo, ¿sabes qué, Dios? Encárgate porque yo no puedo. Dios habló a través de su profeta Isaías y le dijo, Dios ha escuchado tu oración, amén. En esos momentos cuando nosotros nos sentimos que ya no podemos más, hay que traerle nuestros problemas a Dios, porque el camino del cristiano a veces se nos torna un poco difícil. No todo es color de rosa, no todo es fácil, no todo es alegría, no todo es risa, amén. Y en esos momentos cuando sintamos que ya no podamos más, hay que acudir a los pies de Cristo, amén. Y pedirle, ayúdame porque aún me queda largo camino y quiero seguir adelante, amén. En el camino del cristiano, en algunas ocasiones, va a haber desánimo a causa de culpas, a causa de sentimientos. Y a causa de ciertas cosas nos vamos a querer desviar o detener. Vamos a reflexionar en dos personajes de la Biblia que en cierto momento tal parece que ya todo había acabado, tal parece que todo ya había terminado, pero aún les faltaba mucho por hacer. El primer personaje que quiero que veamos está en Génesis, con Adán, amén. La Biblia dice que Dios, al momento de crear todas las cosas, le dijo al ser humano, puedes hacer esto y come de todo lo que hay ahí.
pero de este árbol, específicamente de un solo, no lo hagas. Y así es Dios, a nosotros nos dice, mira, haz esto y esto y esto, pero esto no quiero que lo haga. Y muchas las veces nos equivocamos, amén. Es verdad, somos seres humanos, que eso no puede ser una excusa, pero si en algún momento nos equivocamos como Adán, Adán lo estaba carcomiendo la culpa. Cuando Dios fue a buscarlo, dice la Biblia que él se escondió, amén. Tenía culpa en él, la conciencia lo redarguía, pero tan grande la misericordia de Dios que lo buscó, no solamente lo buscó, dice la Biblia que lo vistió también, aleluya, y podemos ver más adelante la historia, ¿verdad? Cómo termina, cuántos hijos tuvo, qué es lo que sucedió, porque así es el camino del cristiano, hermanos, no es para que nos detengamos, para que nos rindamos, hay todavía mucho por hacer. Otro gran personaje de la Biblia, hermanos, que personalmente cuando yo lo leía, a veces me sentía como confrontado, porque digo, a veces uno no sabe todavía cuáles cosas tiene Dios reservadas, amén, o qué es lo que Dios tiene para nosotros. El apóstol Pedro dice en la escritura, amén, que negó 3 veces al maestro. Cuando usted está leyendo la historia, puede leerla usted en casa, amén, dice la escritura que el apóstol Pedro salió y lloró amargamente. Gloria a Dios, en ese momento la culpa lo estaba carcomiendo, lo estaba redarguyendo. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Así como muchos quizás en algún momento que se equivocan o nos equivocamos, decimos, pues ya se acabó todo, ya no hay nada más que hacer. Creo que ya lo único que queda pues es rendirme, lo único que queda es alejarme y dejar que Dios use a los que están allá, porque ya Dios acabó conmigo, ya me equivoqué, ¿verdad? El apóstol Pedro fue y remendó su vieja red, dice la escritura, y empezó a pescar nuevamente. Pero tan grande es la misericordia de Dios que Jesús, al levantarse de la tumba, cuando venció la muerte, cuando venció al enemigo, lo puso bajo sus pies, fue y lo buscó, amén. Y lo enmendó esas 3 veces que lo negó, diciéndole, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Él sabía lo que tenía reservado para él. Pedro no se imaginaba que en algún momento, cuando recibiera ese Espíritu Santo, que fuera lleno del poder de Dios, con el poder de su boca, con hablar su boca, simplemente el cojo iba a andar, que cuando él hablara, la persona que mintió adelante de Dios, ustedes saben la historia, cayera muerta. Pedro no sabía que con tan solo su sombra en algún momento iban a ser sanos los enfermos, amén. Así nosotros no sabemos todavía cuáles son los propósitos que Dios tiene. Algunos quizás dicen, yo ya estoy viejo, yo ya no puedo más, amén. Pero recordemos aquel personaje que dijo, dame este monte, ¿verdad? Dame este monte que lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque el camino se acaba hasta que ya Dios lo ha determinado. No porque nuestras fuerzas ya no puedan o porque sintamos que ya todo está acabado, amén. Gloria a Dios. Sí se está entendiendo, ¿verdad? En los propósitos de Dios, a veces, hermanos, se van a atravesar ciertas cosas que nos van a querer desviar. Por ejemplo, Abraham, amén, cuando Dios lo formó, ya lo había creado con un propósito de que a través de él iba a haber una descendencia bendita, amén. Dios le dijo, sabes que Abraham, vete, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de tu casa y vete donde yo te voy a mostrar, amén. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Aparentemente él obedeció todo lo que Dios había dicho, pero hizo algo. La Biblia dijo, sal de tu parentela y se llevó un pariente. ¿Sí se acuerdan? Se llevó a Lot. ¿Qué fue lo que sucedió? Más adelante en el mismo capítulo 12 habla de que toda la historia ustedes la conocen, pero en el capítulo 13 habla de un problema que surgió entre la gente de Abraham y la gente de Lot. Y Dios no quería eso, ¿verdad? Dios le había pedido algo y tal vez él estaba tan aferrado a ese núcleo familiar que no los podía soltar, amén. Después de que se pelearon, después de todo lo que sucedió, ellos decidieron separarse, amén. Y aquí es donde yo quiero llegar, amén. Y después de que se separan, dice la Biblia, amén, que entonces habló Jehová a Abraham y le dijo, alza ahora sí, ya hiciste todo lo que te pedía, y ahora sí te voy a enseñar lo que tengo para ti. Ya le había dicho, amén, que tenía un propósito para él, pero todavía no le había revelado todavía a ese extremo todo lo que tenía, amén. Gloria a Dios. Y es así como Dios viene trabajando. Quizás en el camino del cristiano, hermano, nos vamos a enfrentar a dificultades que tal parece que ya no vamos a poder seguir más para adelante. Pero, mi hermano, no importa cuál sea el problema, ya casi se me acaba el tiempo, no importa cuál sea la situación que usted tenga, no importa todo lo que usted esté pasando, tráigalo al Señor, amén. Él quiere usarlo, Él tiene propósitos para usted, pero muchas de las veces tal parece que cuando nosotros venimos a la iglesia, dejamos nuestro morral, nuestro costal, nuestra mochila de problemas, lo ponemos en la entrada y le decimos, aquí espérame, voy allá adentro, voy a orar, voy a cantar, voy a alabar a Dios y de regreso pago por ti. Cuando termina el culto venimos, nos deleitamos en la presencia de Dios, cantamos, oramos y tal parece que todo está bien, pero al salir nuestra vida sigue siendo la misma, amén.
Y Dios no quiere que en este camino llevemos esas cargas, amén. No importa lo que sea, Dios dice, hey, tráeme a mí tus cargas, tráeme tus problemas, que yo te hago descansar, yo te voy a fortalecer. Dice la palabra de Dios que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, amén. Los renovará, amén. Entonces, ¿qué estamos esperando para venir a los pies de Cristo y decirle, aquí está, te entrego todo lo que me está estorbando, lo que me está impidiendo seguir adelante? Porque usted no sabe, hermano, estamos empezando este año, este es el segundo mes, amén. Y al menos en mí, mi persona, yo no quiero que este año termine como el año pasado, amén. Por eso, gracias, pastor, porque me ayudó con la invocación, amén. También me tocaba hacerlo a mí, pero cada oportunidad que se presente, que Dios me abra en esta puerta, yo la voy a tomar. No la voy a dejar ir, porque yo no quiero terminar este año como lo terminé el año pasado. Hay cosas con las que estoy luchando, pero esas se las voy a dejar a Dios, amén. Y si usted a lo mejor me llega a ver diferente, es por eso y también gracias a Dios porque mis padres pudieron venir y les mandan saludos a todos. Yo me sentí motivado también cuando los miré, amén, porque aunque no lo crea, hasta cierto punto en el camino del cristiano a veces hay tristeza también, amén. Y en cierto punto a veces uno se siente desmotivado, dice, pero yo quiero que mis padres vean que sí estoy esforzándome, que estoy echándole ganas, amén. Y gloria a Dios que pudieron venir, eso me motivó a mí mucho, amén. Y a veces lloro pero es de alegría, amén. No es porque esté triste. Alguien me preguntaba, ¿estás triste porque se fueron? No estoy triste, estoy contento, amén. Estoy contento porque su visita fue de bendición, me motivaron, me sentí yo con nuevas fuerzas y dije, de ahora en adelante, lo que sea yo tengo que hacerlo, tengo que vencer el miedo, tengo que vencer los nervios, los problemas que está atravesando, los tengo que dejar ahí. Algunos les he dicho, este año va a ser diferente, me tengo que esforzar, no puedo terminarlo igual. ¿Por qué razón? Porque yo no sé lo que vaya a pasar el día de mañana, no sé si vaya a seguir aquí mucho tiempo, si me regrese, pero donde quiera que vaya, como Dios le dijo a Abraham, yo quiero ser de bendición, amén. Ahora, ¿cuál es el propósito que usted tiene? ¿Cuál es el propósito que usted se ha propuesto para este año o para un futuro? Si quiere seguir igual, quiere cambiar, quiere ser diferente, o si simplemente quiere quedarse en un estado de conformidad, amén. Dios no nos llama a estar conformes en una silla. Muchos Dios les ha dado talentos, les ha dado dones, y a veces por tener ciertas cosas que nos impiden avanzar, nos quedamos en una banca, amén. Nos quedamos ahí como si nada pasara y no hay problema. Yo de lejos los miro, yo de lejos los admiro, yo de lejos los apoyo, pero Dios no te dio ese don, ese talento para que estés sentado. Dios te dio ese don, ese talento para que lo uses. Dice Isaías, para gloria mía los he llamado, para la gloria de mi nombre los creé, los formé y los hice, aleluya. No para estar en un estado de conformidad, amén, o un estado donde ya todo se terminó, gloria a Dios. Tenemos que seguir adelante, hermanos, y quiero terminar con el versículo 2 de Hebreos 12, amén. Déjenme leerle Hebreos 12 porque no se lo leí bien, amén. Dice Hebreos 12, por tanto, nosotros también teniendo de derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos el ejemplo en el capítulo anterior, amén. No podemos decir que ya la carrera está terminada porque aún todavía no. Acuérdense de Elías, amén, cuando él creía que ya todo estaba terminado, cuando creía que ya se había acabado todo, se le apareció el ángel de Jehová, amén. No solo le dio de comer, sino que le dijo, Elías, levántate, largo camino te resta. Aún hay mucho por hacer, Elías. ¿Qué estás haciendo ahí? Durante 2 ocasiones, ¿verdad? Lo fue a buscar. Elías se levantó, amén, y continuó su camino, gloria a Dios. Y tenemos que correr esta carrera, hermanos, ustedes saben, no les tengo que explicar todo. Cuando una persona va a correr, los atletas, muchos de ellos llevan ropa ligera, no pueden ir en traje, no pueden ir con zapatos, porque eso les va a impedir correr, amén. Hay que despojarnos de aquello que nos impide correr, de aquello que nos va a hacer tropezar, amén, de aquello que nos va a hacer caer, porque al final de cuentas, mi hermano, si nosotros nos detenemos, si nosotros renunciamos, si nosotros nos conformamos con lo que estamos haciendo, no vamos a poder ver las grandezas de Dios, las maravillas de Dios que tiene para nuestras vidas. Amén. Y dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, aleluya, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él también sufrió, amén, pero él cumplió con su propósito cuando vino a esta tierra. Él no se quedó a medias, ni siquiera en el momento de angustia, cuando dice la Escritura que sangre caía de él, ni siquiera en ese momento él se rindió. Él dijo, yo vine con un propósito, y mi propósito es derramar mi sangre para el perdón de los pecados y para que todos vengan al arrepentimiento, aleluya. Por eso tenemos que nosotros tomar el ejemplo de Jesús, tomar el ejemplo de aquellas personas que se esforzaron, de aquellas personas que no se rindieron y que siguieron adelante, y que hoy
Quedan sus testimonios aquí escritos, amén, demostrándonos que no solo nosotros estamos sufriendo, que no solo nosotros estamos pasando por pruebas, por desafíos, sino que ellos también pasaron y que siguieron adelante, que ellos se levantaron, caminaron y que gracias a Dios lograron terminar la carrera. Pablo dijo, he peleado la batalla y he acabado la carrera, amén. Ahora sí me espera mi premio, me espera esa corona de justicia, amén. Eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, es lo que nosotros tenemos que tener en mente, que no vamos a estar caminando aquí solo por casualidad o porque ya no hay nada más, hay algo que nos espera, hay algo mucho mayor. Amén. Así que enfoquémonos en Dios, mis hermanos. No dejemos de, dice la Biblia, no dejen también, esa es la carrera del cristiano, hay esto, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Amén. Congréguense, lea la Biblia, ore, busque consejo, mi hermano. Y en todo lo que nos puedan ayudar nuestros hermanos, líderes, hermanos, ellos van a estar ahí. No menospreciemos el consejo, dice la Escritura, amén. Y como decía la Escritura cuando la leía nuestro pastor al principio, en el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Gloria a Dios. Ya me pasé el tiempo, amén. Voy a dejar por aquí a quien sigue, amén, para que denle un aplauso, amén.